lo que es el mundo de los destilados y aprendemos, ¿no? Lo que es la fermentación, la destilación, los principios básicos y decimos, ya, vamos a hacer alcohol, vamos a hacer un vodka de papa. Dado que en Bolivia tienes más de 2000 especies de papa, vamos a hacer un vodka único, ¿no? Poco a poco hemos hecho pruebas y obviamente a esa edad ni siquiera comprendíamos el lenguaje técnico de lo que estábamos leyendo y hacíamos todo menos alcohol, ¿no? Así hemos entendido todo al revés y hacíamos cualquier cosa, ¿no? Hasta que eventualmente ya con el interés que vas dedicándole mejora la bibliografía a la que llegas y poco a poco vas entrando a cosas más serias, entendiendo mejor los procesos hasta que finalmente hemos podido hacer alcohol, ¿no? Hemos hecho un alcohol de papa en una destilera que era un alambique hecho de una olla de presión con un serpentín de cobre, ¿no? Así un moonshiner total, ¿no? Y de ahí hemos visto que, ¿por qué no de quinoa, ¿no? Hemos hecho pruebas con quinoa y no, al principio no fermentaba. De ahí hemos tratado de maltearla, hemos aprendido sobre el proceso del malteado. Hemos logrado sacar unas gotas con mi socio Felipe y ese rato hemos dicho ya, esto va a seguir creciendo, hay que dedicarle más tiempo y seguir invirtiendo, ¿no? Y seguíamos comprando mejor bibliografía, ya llegábamos a cosas más específicas, hasta que gracias a algún libro hemos aterrizado en lo que es el whisky, ¿no? Y el whisky es el destilado que yo considero que tiene más carácter, más actitud y que le puedes dar un camino diferente a lo que se tenía preconcebido, ¿no? Porque al final las categorías más famosas son fijas y tienen las reglas hechas, pero hablar de whisky es igual de amplio que hablar de vino, ¿no? Donde tienes distintos tipos de vino con la distinta uva, si es una cepa o varias cepas, y hay el vino blanco, vino verde, vino tinto, vino espumante. O sea, tienes universos a los que se abre y era tal cual con el whisky, ¿no? Gracias a un libro que fue de los primeros que hemos comprado, entendí todo lo que era la industria de los destilados, ¿no? Y uno por uno iba entrando en lo que era el whisky, qué es lo que hace al whisky, lo que hace al brandy, el tequila y Las todos los denominaciones de derivados. origen, ¿no? Hay denominaciones de origen, pero así como lo que es la categoría, ¿no? Así como el Singani es brandy, entender qué es un brandy y qué tipos de brandy hay, qué tipo de destilera se usa, qué se hace para el vodka, cómo se puede hacer. O sea, básicamente entender todo ese universo para recién poder en- definir qué es lo que nos interesaba, ¿no? Y qué era lo que más nos gustaba. Y obviamente lo que más nos ha enamorado ha sido el whisky, ¿no? Dado que tenemos tanta herencia cultural y tantos ingredientes y Bolivia es tan singular en absolutamente todo, no solo en lo que produce, sino hasta inclusive en el clima que tenemos, hemos visto un gran potencial como para ir a un nuevo camino en el whisky, ¿no? Hemos empezado primero nos hemos acercado hacia hacer un moonshine, que es un tipo de whisky no añejo, es un destilado de maíz que pasa por un proceso de destilación simple. Es bastante aromático, tiene sabor intenso, pero no es añejo, ¿no? Y naturalmente era lo primero que teníamos que hacer porque obviamente no sabíamos nada de añejamiento y era lo que podíamos sacar rápido y era un camino hacia el whisky pura sangre que la gente conoce, ¿no? A pesar de que en muchos lugares no es considerado whisky, en donde es creado en Estados Unidos, sí, está dentro de los whiskies. Y es el punto de partida, ¿no? Al final, todo lo que es el bourbon es una evolución que ha partido en un destilado. Hay que Entonces explicarle a nosotros... la gente, Perdón. ¿Sí? hay que explicarle a la gente qué cosa es un moonshine, ¿no? Un moonshine, conceptualmente hablando, es un producto
¿ok? Ahí tendrías que bajarle, creo, a tu sonido para que no se haga eco en el Instagram. El moonshine es un producto que más o menos nace en 1920. En 1920 fue la época de la prohibición en los Estados Unidos, la prohibición del alcohol. Fue una ley la cual vetó al alcohol porque se consideraba que el alcohol era un producto malo. De hecho, habían grupos de personas que se asociaban como partidos políticos en contra del alcohol. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Exacto. Cerraban los clubes, que básicamente los clubes eran los bares. ¿Qué es lo que ha pasado en 1920? El grupo de gente que elaboraba alcohol, como Fernando hoy en día, por ejemplo, en una cuarentena como esta, en la que está prohibida la venta y el expendio, genera el moonshine. ¿Por qué? Moonshine, la traducción es luz de luna, ¿no? O rayo de luna. ¿Qué es lo que hacían? Ellos destilaban solamente los días de luna llena. ¿Y por qué? Porque era la única manera de tener luz para poder trabajar. Y luego estos productos se transportaban en canecos o en botellas con tapa, pero estas botellas en las que compras las aceitunas, por ejemplo, de vidrio con tapa de metal, bueno, en esas se transportaban en cajas de Aquí madera tengo. llenas de acerrín o de virutas de madera para que no hagan sonido. Esa, por Este es un ejemplo, es una de moonshine. las marcas, esa es una de las marcas más conocidas en el mundo, se llama Old Smoky, y mantiene el packaging que se manejaba en 1920, que era la época de la prohibición, en donde no podías consumir. Entonces estos destiladores elaboraban el moonshine, no lo añejaban, destilaban los granos, los metían en eso y los transportaban en cajas de madera rellenas de virutas de madera para que no hagan bulla. Y ese fue el moonshine que nació en 1920. Entonces de ahí es que nace un poco la idea también. ¿Y cómo es que tú piensas en primero, o sea, empiezas a destilar, pero cómo dices, ok, esto se va a llamar Quilla Moonshine? Bueno, el momento en el que ya definimos que queríamos hacer un whisky no añejo, eventualmente el fin era apuntar a hacer un whisky añejo, ¿no? Pero teníamos que partir de un moonshine. Nos gustó el concepto de lo que era moonshine, un destilado de maíz, y la idea era que teníamos que aterrizarlo con lo que es Bolivia. Y dado que es de maíz, llegamos a lo que es la chicha, ¿no? La chicha es la cerveza nativa de la región, de Latinoamérica, y poco a poco está en un camino a extinguirse, porque básicamente ha sido reemplazada por la cerveza europea, ¿no? Y si tú ves a lo largo de la historia, las cervecerías han sido favorecidas a través de políticas donde se prohibía, por ejemplo, en Bolivia el consumo de la chicha en la ciudad de La Paz, que en ese momento era la ciudad más grande, ¿no? Y así es como en la historia poco a poco va quedando atrás la chicha, se va yendo hacia los pueblos, hacia la periferia, y la cerveza es la que queda favorecida y se queda con el mercado grande, ¿no? Y así poco a poco se va perdiendo lo que es la esencia de nuestra historia, ¿no? Ese es un ejemplo de muchas cosas que se van perdiendo de la identidad de nuestra zona. Y en nuestro esfuerzo de no de frenar esa pérdida y rescatar así la herencia que teníamos, es que decidimos fusionar lo que era el moonshine americano de maíz con lo que era la chicha. Entonces hemos hecho una receta partiendo de maíz blanco, a diferencia del maíz amarillo. Lo hemos fermentado, nos salió algo extremadamente aromático y es un producto increíble, ¿no? Porque al final, usando solo un concepto tan puro como la chicha, destilándola, hemos concentrado su alcohol, lo hemos purificado y teníamos un alcohol que obviamente era bastante intenso, como es cualquier moonshine, ¿no? El moonshine no es el trago más comercial, pero ya teníamos el comienzo de algo. Y ya de ahí en adelante era seguir avanzando, seguir creciendo, aumentar eh, nuestro volumen de producción y con eso seguir creciendo, ¿no? Hemos organizado algunos eventos, hemos ido posicionando la marca, que al mismo tiempo Quilla significa luna en quechua, ¿no? Y llegamos a eso no porque era moonshine, sino eso era una casualidad, sino porque en la cultura andina los ciclos o el tiempo en el que se basan para las cosechas
está vinculado a la luna y los 28 días del calendario lunar, no el científico, sino el andino, el aymara, ¿no? Ujú, Entonces, hasta la idea inclusiva era a un principio añejar durante ciclos lunares y no años, ujú. ¿no? Entonces, la luna es bastante importante y al punto que influye hasta en los líquidos en la Tierra, ¿no? Y estando en una ciudad tan alta, la influencia de esta luna también es mayor. Entonces, por eso es que le damos el reconocimiento y ya un extra es que también era Moonshine en su momento, ¿no? Pero claramente hoy no es Moonshine, pero seguimos manteniendo esa esencia. Ahora, ¿cómo en todos estos años, que más o menos deben ser 2016, 3 años o 4 años, en qué momento la marca decide virar y empezar a añejar este moonshine y generar lo que hoy en día es Kira Moonshine? De hecho, si mal no recuerdo, en el Perú ya hay un primo tuyo que es Black Rain, creo, no recuerdo bien, Black pero Whiskey. Black Whiskey, que también debe ser un producto similar al tuyo, ¿no? ¿Cómo ustedes deciden virar al añejamiento para volverse un whisky, pero además cómo buscas, cómo empieza el proceso de buscar la barrica, qué tipo de barrica estás usando? Porque el que toma whisky, lo primero que dice, ah, no, barrica americana, de roble americano. Tostado X y bueno, es un Scotch Blend. Ujú. ¿Cómo tú defines la barrica para esta chicha destilada? ¿Cómo la encuentras en el camino? ¿Y cómo has ido trabajándola? ¿Cuál ha sido tu peripecia con la barrica durante todo este tiempo? Bueno, al principio todo empieza porque naturalmente si queríamos que la gente nos considere whisky, Ujú. tenía que tener madera, ¿no? Y al final es que tú lo añejes es parte de lo que madura tu producto, ¿no? El moonshine tenía un mercado, pero no iba a seguir creciendo más. Era un producto para gustos muy específicos, es un gran producto, pero no es algo que a la mayor cantidad de gente le encante. Y al final, por algo el whisky es whisky, así añejo como es, ¿no? Al final, esa madurez, esos sabores, esas extracciones, esa oxidación, todo lo que viene con el proceso de añejarlo, es algo que sigue aportando al crecimiento. Es como dejar crecer el árbol, ¿no? Entonces teníamos que apuntar hacia eso y nuestra idea era no imitar lo que se hacía afuera, ¿no? Si bien habíamos hecho moonshine, pero era de otros ingredientes, otro tipo de maíz y tenía otro carácter. Destilamos en la altura, eso le da otro carácter, ¿no? Porque todo se destila a menor temperatura. Entonces lo natural era, en vez de imitar y tratar de conseguir barricas usadas de bourbon, que es lo más barato si tú compras barricas, era, ¿por qué no usamos maderas típicas? Somos un país productor de madera y la madera no tiene ningún respeto cuando es explotada aquí. Tenemos maderas que se mandan a Estados Unidos como la Mara sin casi nada de valor agregado y pueden volver en Y productos como rellenas. guitarras Gibson que valen $3,000 o más y son nuestras maderas las que están ahí. No, no tiene nada de respeto, no tiene reconocimiento y es simplemente extracción. Entonces la idea era no solo mejorar nuestro producto, sino darle mayor valor a las cosas que tenemos acá. Y empezamos lo que es la etapa de desarrollo a través de experimentos con maderas. Hemos hecho pruebas. Lo natural que a todos se nos viene a la mente probablemente es el palo santo, ¿no? ¿Por qué no usamos palo santo? Y hemos hecho pruebas con palo santo y no, pues es una madera muy intensa, muy aromática y que tiene Muy su abrasiva, extracción ¿no? muy rápido, ¿no? Y me imagino que el palo santo al momento del tostado multiplicaba sus aromas y el alcohol ya Exacto, cuando entraba ahí. exacto. Es algo que se me ha ocurrido tal vez algún momento hacer un small batch donde ahume mi malta y mis granos con palo santo, pero no es algo que podía usarlo en la barrica, ¿no? Entonces de Claro. ahí pasamos naturalmente a, ¿por qué no usar el,
O sea, tenemos la Mara, hemos conseguido Mara, hemos hecho pruebas con chips, hemos conseguido roble chiquitano Ujú. y robles de otras regiones del Beni. Y hemos empezado a caer un poco más y un poco más. También hemos probado el algarrobo, ¿no? Que es una madera que inclusive en la producción de chicha se la utiliza porque en la producción más ancestral las chicheras utilizaban palos, cucharones de madera de algarrobo porque también aportaba sabor y se curaba y las levaduras también se quedaban en, eso, en los poros, ¿no? Hemos probado todo eso y al final el roble chiquitano es el que nos llama la atención más. El sabor que tenía el roble chiquitano era algo impresionante, ¿no? Porque al final, si bien el roble es otra especie científica que la del roble blanco, entonces tiene un perfil completamente diferente de sabor, de aromas y de todo lo que se puede extraer en cuanto a taninos y luego las propiedades que tenga. Entonces nosotros hemos visto que naturalmente el roble era el camino, pero no tenía que ser el roble blanco, sino este roble chiquitano, que por el clima en el que crece, la humedad que tiene, le da una condición única que ese es el roble especial en el que nosotros hemos visto el potencial para seguir creando nuestro whisky hacia ese lado, ¿no? Entonces ya definiendo todo eso es que hacemos unos ajustes a la receta de quilla y ya teníamos el producto en beta, ¿no? Ya era la prueba beta lista para ser validada por expertos destileros. Yo quería, antes de lanzarme a este mundo tan a fondo como lo hice, yo quería que un maestro destilador de whisky me valide el resultado que tenía, ¿no? Porque si bien aquí tenemos sommeliers, tenemos maestros destiladores, nunca un maestro destilador de whisky me dio su opinión y eso era lo que yo más quería, ¿no? Entonces al final logré ir a una destilería en Nueva York, Kings County, que es la primera destilera legal que ha habido en ese estado después de la prohibición y son unos whiskies increíbles que además que uno de los dueños escribió un libro que ha sido el libro que más ha hecho que me enamore del whisky. Entonces al final le llevé las muestras, le llevé el moonshine, porque ellos igual hacen moonshine, y le llevé mi quilla y un whisky de quinoa que tengo en proceso, que estamos desarrollando, ¿no? Y solo quería ver su reacción y que me dé su opinión, ¿no? Y ahí fue donde se definió todo, donde el tipo se quedó impresionado con lo que estábamos haciendo. Obviamente esperaba que sea un aficionado que destilaba en su jardín y lo que le Ujú. llegó era algo que no esperaba, ¿no? Es algo, ya era un ¿Tú producto. fuiste personalmente? ¿Tú se Sí, lo fui llevaste? personalmente, claro, fui y le dije, hola, soy Fernando Marín y gracias a ti y a tu libro existe esto y saco mis botellas, ¿no? Y gracias a Wow. ti va a haber un whisky andino y latinoamericano. Y el tipo ya se sorprende, ¿no? Y va probando primero el moonshine, de ahí el quilla y luego llega el de quinoa. Y me dice básicamente, se queda sorprendido y me dice, pucha, no tengo nada que sugerirte, claramente veo potencial para que este sea un nuevo estilo de whisky, ¿no? Y ya con esa seguridad, ya imagínate la confianza, ya sentía que era el dueño del mundo al salir de esa destilería. Ya estaba listo para endeudarme más y lanzar el proyecto Ujú. que soy Quilla, ¿no? Para la gente que se va conectando a la estación Wine y bueno, los que nos siguen también en Zoom, para que un poco entiendan y vean, el whisky hoy en día en Bolivia está ya en todos los departamentos, se encuentra en todos los departamentos. Por ahí, ¿cuáles son tus mejores clientes o a dónde le recomiendas tomarlo en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba? En cada departamento en el que te encuentras, dónde la gente te puede encontrar, dónde has visto que ha tenido potencial y desarrollo. En el caso de coctelería, bueno, en Santa Cruz está Drinks in Motion, Ujú. Boulevardier, son así
tienen coctelería muy buena. Aquí en La Paz hemos estado en Mercat, pero ahora están están moviéndose. Esperamos que sigamos luego en su menú principal. Malegría tiene buenos cócteles. Poco a poco estamos entrando a más lugares, pero obviamente Gusto, Alipacha. eh, la verdad que es difícil decirme cuáles son los mejores cócteles porque me encantan en todas partes cómo los preparan. Y en Cochabamba todavía estamos buscando un embajador y viendo la forma de seguir creciendo, ¿no? Porque obviamente hay una limitante, ¿no? De tiempo y de recursos, pero la idea es seguir creciendo. Lo ideal es, yo creo, que la gente lo pruebe puro. Primero, si nunca lo han probado, tienen que familiarizarse con lo que es el producto y la mejor manera es puro. Y en base a eso ya ir aterrizando a nuevas formas de hacer coctelería o nuevas formas de tomarlo, ¿no? Porque hay la coctelería clásica, pero también es un whisky que no es clásico, así que no podemos hacer cualquier cóctel y esperar que nos salga idéntico a lo que esperamos, ¿no? Ujú, ujú, exacto, ahí vamos a llegar luego en la parte de coctelería para que empecemos a darle unas recetas a la gente que se va enganchando y puedan llevarse la botella y ver que no es difícil hacer cócteles en casa, al contrario, es muy sencillo, solo tienes que tener algunas cosas y ganas de esa noche divertirte haciendo cócteles. ¿Cuán difícil es el proceso de destilación o cuánto te costó en un inicio los primeros procesos de destilación y cómo ha sido la fábrica? Porque en ese momento tenías 3 ollas o 2 ollas o una grande, creo. Eh, ¿Cómo ha sido tu proceso para encontrar las rectificaciones que tienes que ir haciendo en el alcohol por el tema de los metanoles? Supongo que los primeros deben haber sido, han sido unas pruebas a muerte. Eh, y cómo has logrado el primer moonshine decir, ok, este es el correcto, este es el que embotellamos, y si tienes por ahí una botella para que le enseñes a la gente la primera etiqueta del quilla, ¿no? Que fue la que Ah, he hecho cuando fui la primera vez el 2016. A todos los que están en arroba la estación, no se olviden de darle corazoncito ahí abajo a la derecha al vivo, que esto sale siempre en los videos, así que denle corazoncito. lastimosamente ahorita no tengo una botella del Moonshine, esos están en el depósito, pero tengo una etiqueta, ¿no? Esta es la etiqueta de lo que era el producto antes. A ver, un rato, son 2 pantallas. Y como pueden ver, es un cambio muy drástico llegar de eso a lo que es hoy quilla, ¿no? Claro, vean el cambio, ¿no? La botella, además la botella antigua, Es para un que se hagan una trabajo. idea, era una botella larga como esta, estilizada y delgada, con esa etiqueta de papel en negro, y De ahora papel tienes una craft. botella de papel craft, además, y ahora tienes una botella que se importa, ¿verdad? Sí, exacto, ¿no? En el primer producto era la botella más barata que hemos encontrado y ahora estamos usando ya una botella que nos ha costado hartísimo, pero estamos utilizando lo mejor que podíamos encontrar. No es el mejor papel, no es un papel ordinario, no es el papel de sticker más trucho, sino es un papel de algodón. Estamos utilizando los mejores Casi como un papel ingredientes. moneda, ¿no? El que estás usando. Claro, hemos invertido en herramientas de alto relieve porque si teníamos el mejor líquido, la botella es su templo, ¿no? Y tenía que ser la mejor botella y tener el mejor acabado. Entonces hemos utilizado todo lo mejor y todas las herramientas que nadie se anima a utilizar en la imprenta, hot stamping, alto relieve, serigrafía. Al final es igual de elaborado que el whisky, creo, el diseño que tenemos en nuestra botella. Y al final todo esto, aún así, es solo el comienzo, ¿no? Porque todavía vemos grandes mejoras que se vienen, hemos hecho algunas inversiones, se vienen cosas nuevas, algunos ajustes en la imagen y todo para seguir creciendo, ¿no? Claro, de hecho lo que acabas de decir es súper importante, ¿no? Si tenemos un gran líquido, la botella es su templo, y yo creo que eso deberíamos verlo desde la perspectiva de todas las bebidas que tomamos. La botella es el templo del superproducto.
Exacto. No, por ejemplo, no lo sellamos con un empaque de plástico, ¿no? Hemos rescatado que es más caro, pero al final nuestra botella viene sellada con un lacre sintético, que es una cera, que es del mismo color que la etiqueta. Y la experiencia del consumo empieza desde el momento en el que tú ves la botella, la agarras, y romper ese lacre de cera es completamente distinto a romper un plástico, ¿no? Que viene en cualquier botella comercial. Ya estás rompiendo una cera que es como cuando le sacas la etiqueta, el sticker a tu pantalla del celular nuevo. Es igual de placentero, ¿no? Los que todos entienden eso. Y dentro de nuestros valores también es que es un producto boliviano, entonces apenas jalas esa cinta, se libera una bandera de Bolivia, ¿no? Es todo, Sí, está pensado en que en la experiencia desde que tú lo estás rompiendo antes de abrir, cuando sacas el corcho y ya suena el sonido de corcho, y ya luego viene el momento en el que tú empiezas a servir y consumir, ¿no? los que todavía no han abierto una botella de quilla tienen que hacerlo, porque es verdad, tú retiras la trampa y cuando la vas retirando sale una bandera de Bolivia, o sea, está impresa en la trampa la bandera de Bolivia. Entonces, en realidad sí es todo un life experience que te brinda la marca. Pensaba justamente en que cuando esa botella llegue a Estados Unidos, Europa o a cualquier otro país, cualquier persona que la abra, lo primero que va a ver es la bandera de Bolivia. Y aparte tienes un lindo packaging, tienes una caja muy simpática, ¿no? Exacto, claro. Al final somos un whisky diferente, pero nos están comparando con cualquier otro whisky. Teníamos que estar a la par, tanto en imagen como en lo que está dentro, ¿no? Y cada vez son más gastos, ¿no? Que son el cuellito, que la caja, pero si estamos aquí es porque estamos de verdad en el juego, estamos metidos de verdad, entonces teníamos que igualarnos e inclusive mejorarlos, ¿no? Y ahora se vienen igual unos cambios que la imagen, si ya estaba buena, va a seguir mejorando, porque la idea es llevar quilla al mundo, ¿no? No es solo para Bolivia y claramente si un maestro destilador de whisky le ha dado el buen visto y le ha visto potencial, en realidad estamos apuntando a ser el próximo whisky japonés, ¿no? Que es un Wow. whisky que no importa lo que produzcas, se acaba, la gente demanda lo que sea que se produzca y estamos haciendo un manjar, básicamente, ¿no? Todavía es el diamante en bruto. Si ya es un buen producto, imagínense lo que va a ser en un tiempo. Yo creo que sería genial en un momento explorar este destilado en una edición especial en barrica de algarrobo. Para el que no entiende el algarrobo, en Santa Cruz le dicen cupecí, en este otro lado por ahí le decimos taco, que es justamente el algarrobo. Eh, o alguna en otro roble, ¿no? De repente algunas ediciones con robles distintos, con toques distintos de tostado, o blends de robles que también se puede jugar mucho en el tema del whisky. Claro, puedo aprovechar de darles un adelanto, yendo a lo que tú vas, pero uno de nuestros proyectos que viene es empezar a hacer las barricas en Bolivia y crear nuestro sello de barricas. Y no solo usar el roble chiquitano, sino utilizar las maderas exóticas para darle un nuevo carácter a todo lo que se pueda hacer, ¿no? Si tú haces un licor, ¿por qué no lo vas a macerar en vez de en un envase de plástico? En un envase de madera y que sea una madera que vaya con lo que tú quieres producir. Si vas a fermentar vino, ¿por qué no probar distintas maderas locales en vez de importar de Francia o de Estados Unidos? Al final lo que Cerveza. estamos buscando es diferenciarnos, ¿no? Y haciendo lo que hacen afuera, nunca lo vamos a conseguir. Eso es cierto. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un adelanto. No sé si se ve. Sí. Qué Ahí está genial. Ahí hay una, una sí, hay barriquita. una barrica de roble chiquitano y hay una pequeña de algarrobo, ¿no? La de algarrobo es para un whisky mestizo que hemos hecho en colaboración con Joan de Master Blends. Y Ah, la idea genial. es Joan eso. sabe mucho. Joan sabe Claro, mucho y hemos es un hecho un súper buen whisky tipo. mestizo y la idea es también ir haciendo experimentos, desarrollo de productos y eventualmente sacar más variedades, sacar un whisky de 5 granos que ya incluya quinoa, cañagua, amaranto. Tenemos Sería un recetas para todo, Bolivian ¿no? Blend. ¿Y en algún momento estás pensando en maltear?
Eso creo que ya es algo muy complicado y por el momento estamos felices. En el caso de hacer whisky, estamos felices con lo que nos entrega la maltería de Sucre. Con Y René como no Álvarez. estamos haciendo un whisky pura malta, nos ha resultado muy buena esa, En algún ¿no? momento a mí me parece interesante, me parecería interesante probar un Bolivian Single Malt con alguna barrica. Yo creo que el algarrobo podría ser un gran juego, ¿ah? Ahí. Sí, Haría es mucho. algo que hay que saber tratar esa madera, ¿no? Sí, Porque sí, si sí, tú no sí. la lavas, lo que sea que metas ahí, en 2 días sale negro, ¿no? Tienes Ujú, una sobreextracción muy fuerte. Entonces ujú. tienes que remover los taninos y un poco del colorante que ya viene en esa madera. Que si bien si tú la agarras, la ves clara, pero cuando ya metes el líquido, ahí es donde hay la extracción, ¿no? Claro, cuando empieza el proceso de extracción, ¿no? Que la gente estaba perdiendo esta partecita porque se cortó, pero justamente cuando tú agregas el alcohol a una madera, en este caso para que haya un proceso de añejamiento, lo que estás haciendo es un proceso lento de extracción de características. Lo que hace el alcohol dentro de la barrica es obtener todas las propiedades que tiene la madera. Por eso el whisky que tomas, un Johnny Walker, un Chivas, la marca que quieras, su esencia en un trabajo súper importante, el 70% del trabajo importante está en la barrica. Entonces, por eso, tanto en el vino como en los destilados, pero más se marca en los destilados, sobre todo en destilados de grano que pasan por añejamiento, el trabajo de la barrica es súper, súper importante. Entonces hay que pensar mucho en que la barrica que se elige y el proceso que pasa antes es súper importante. Por ejemplo, en la experiencia que dice Fernando, hay que relavarlo mucho para que pierda esa cantidad de color que le va a extraer el alcohol y no vuelva negro el líquido, ¿no? Pero sin poder perder también las características de sabor y aroma y tanino que te tiene que aportar al alcohol. Exacto. A ver, ahora puedo soltar una bomba que tal vez les cambia el mundo a muchos, pero no necesariamente mientras más añejo es mejor un whisky, ¿no? Eso es algo que los escoceses lo han logrado posicionar para mejorar la percepción de lo que ellos producen, pero ellos también han creado su proceso para llegar a añejarlo 8 años, 6 años o Uh -huh. más. Pero para tú poder añejar tanto tiempo un whisky en esa madera, tiene que ser una madera muy usada. Mientras más usos le das, más largo es el proceso de añejamiento. Entonces, por ejemplo, el whisky escocés no puede existir sin el whisky bourbon, Uh -huh. porque el bourbon se añeja en barricas nuevas durante 3 años y después esas mismas barricas se las vende a los escoceses. Los escoceses añejan durante por lo menos 6 años los whiskies más jóvenes y ese whisky ya lo sacan y tiene una barrica con menos sabor todavía. Entonces esa barrica ya está preparada para meterle un whisky que lo vas a dejar más tiempo. Entonces poco a poco le estás dando más uso, más años de uso a tu barrica, llegan a ser usadas durante 50 años o más, pero no necesariamente es que es mejor. Simplemente en un whisky viejo no tienes tanto el sabor a madera, tienes el sabor a edad, a tiempo, a oxidación, mientras que en los whiskies jóvenes sí tienes el sabor a madera. Entonces depende cómo tú quieres que sea tu producto, qué tipo de, en qué etapa de la vida del barril es que la utilizas, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso no necesariamente es mejor un whisky más viejo, sino es otro sabor. Para los aficionados del whisky, que van a entender esta parte bien, y para los que no, también les voy a explicar un poquito. En algún momento yo trabajé para una empresa que fabricaba whisky. Estamos hablando de Macallan, los aficionados de whisky conocen esa marca. Famous Grouse, Highland Park, de hecho, Famous Grouse es la marca de whisky más vendida en Escocia, para que tengan una idea. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Ellos iban a los Estados Unidos, elegían el árbol del cual se iba a cortar la barrica de roble blanco americano. Una vez que elegían el árbol, Jack Daniels, que era la empresa a la que le compraban las barricas, marcaba estas barricas con la M de Macallan para que pasen 3 años con el, bueno, en este caso con el whisky,
Y una vez que pasaban esos 3 años, esas mismas barricas marcadas tenían que irse hacia Escocia para que empiecen el proceso de hacer single malt. Entonces, para que tengan una idea, todos los whiskies y la gran mayoría compran sus barricas que ya tienen un segundo uso en Estados Unidos que han tenido previamente bourbon. Algunos otros hacen ese mismo proceso, pero con el coñac, ¿no? Hacen el mismo proceso en Exacto. Francia. Entonces, roble francés, eligen, pasa por coñac y luego esas barricas se van a Escocia para hacer más bourbon, más whisky, normalmente single malts, que son lo que suelen elegir mucho, ¿no? Porque el costo es muy alto y estamos hablando de botellas de 100, $150 en el mercado. Fer, ¿cómo lo que te preguntaba en un inicio? Amado, ¿cómo estás? Amado, te mandan saludos. ¿Cómo ha sido el proceso de Kira para encontrar el primer moonshine en los procesos de destilación? ¿Cómo fueron los primeros malos ratos que has tenido en el proceso de destilación? Bueno, como mencioné al principio, las primeras recetas ni siquiera fermentaban, ¿no? Hacíamos todo menos alcohol y luego, una vez que hemos hecho alcohol, no nos animábamos a probar, a tragar. Era probar y escupir, ¿no? Porque no sabes, solo lees que mucha gente se ha envenenado haciendo destilados Claro, y qué real. no es que te emocionas por querer envenenarte, ¿no? Entonces había ese estigma de, pucha, no sé qué, si lo que estoy haciendo está bien o me voy a envenenar, pero sabe bien, ¿no? Entonces sigues haciendo pruebas y vas mejorando y ya con la práctica empiezas a identificar, tu nariz se educa y empiezas a sentir aromas diferentes, ¿no? A lo largo del proceso de la destilación, ves cómo va evolucionando y cómo las cabezas tienen un olor, los corazones otro y las colas otro. Y ahí ya lo que es la teoría se junta con la práctica y te das cuenta que cuando cambia lo primero, ya tienes algo mejor y tu paladar se va ajustando a eso y poco a poco empiezas a identificar, a educar mejor tu paladar y a decir, ya, estos son los corazones, o en algún momento es como, todavía ya siento corazones, pero todavía siento un poquito de colas, así que hay que esperar un poco, ¿no? Y así poco a poco te vas educando. Y en mi caso, personalmente, la mejor escuela donde ya mejor pude educar mi paladar ha sido trabajando como maestro destilador con los de 1825, ¿no? Porque al momento de hacer vodka, ya estás haciendo un alcohol sin olor y sin sabor. Es un alcohol neutro, ¿no? Eso es parte de que sea vodka. Entonces ahí Exacto. es cuando logras identificar el sabor puro de lo que es la cabeza y puedes saber que eso es cabeza pura, pura, pura y memorizártelo para educar lo suficiente para reconocer cuando empieza a salir el corazón, que ese es el buen alcohol, y Ujú. ya cuando empieza a salir la cola, en el caso del vodka no la utilizas, pero en el whisky también es un sabor que no es dañino si lo usas en cierta cantidad y se mezcla bien con la madera. Entonces es cuando donde ya empieza a ajustarse la receta, que no es solo de los ingredientes, sino a qué velocidad destilas, cuánto tiempo lo dejas en contacto con el cobre y en qué momento haces tu corte, ¿no? ¿Qué tan difícil es el proceso de fermentación y destilación de la quinoa? Porque yo escucho a muchos cerveceros que están intentando trabajar con quinoa o que trabajan ya con quinoa, que les ha costado muchísimo hacer una cerveza de quinoa, sobre todo por el sabor, porque es muy nutritiva, la quinoa tiene un sabor característico, pero estamos hablando que un proceso de destilación, como el que se hace para el whisky, para el Singani, para todos los productos destilados que conocemos, es un proceso ¿Mm? de, para usar una palabra fácil, amplificación de aromas y sabores. Entonces, si... No, es un poco mal, revisen el volumen de su TV. Uy, a ver, de repente el audio de Zoom es un poco mal, pero puede ser.
es un proceso de amplificación de aromas y sabores. Eso quiere decir que si tu base es mala, por ejemplo en el Singani, si el vino base es malo, el Singani va a ser malo. Claro. Antes pensaba que el peor vino es el que se tenía que destilar para hacer Singani. Hoy en día ya la cosa cambió. Usas el mejor vino para hacer el Singani, porque la destilación es un proceso de amplificación de aromas y sabores. Justamente lo que yo siempre digo del Singani, es que el Singani es el espíritu del vino. Entonces, como es el espíritu del vino, tiene que ser justamente lo mejor. ¿Cómo ha sido tu proceso con la quinoa para encontrar el corazón de ese alcohol? Porque si cuando uno cocina quinoa, por ejemplo, solo en agua y la hierve y la comes, no tiene un sabor imponente. ¿Va a jugar ahí más la madera o has encontrado un punto en el que esa quinoa ha expresado sabores y aromas de la tierra? ¿Y de qué parte de Bolivia le estás trayendo? Bueno, básicamente en el caso de la quinoa es bastante complicado porque cuando tú la cocinas y la comes, tienes sabores un poco más suaves, pero al momento de extraer su espíritu, lo que sí he podido apreciar es que tienes notas mucho más fuertes y más terrosas. La quinoa tiene un sabor terroso, Ujú. al punto que es tan intenso que no considero factible la opción de hacer un whisky puro, que mi receta sea de pura quinoa. Entonces, lo que sí puedo rescatar en la quinoa es que esas notas terrosas van muy de cerca con un whisky, un peated Scotch whisky, que Ya. es el whisky que es ahumado en turba, ¿no? Es un whisky que la malta, una vez que ya está malteada la cebada, se la mete en casas de humo donde queman turba de un pantano y es un whisky que tiene sabor a tierra, ¿no? Y es un whisky increíble, a mí me encanta, Mucha porque expresión es, como los de Islay, ¿no? ajá, Y sí, entonces eso de es la lo que más o región. menos va a pasar con el destilado de quinoa. ¿Cómo vas a Pero sacarla tú? lo que he podido ver con la quinoa es que no necesito ahumar, sino la quinoa es la que me da esas notas terrosas, sin necesariamente tener que ahumar. Entonces tengo que balancear mi receta con un porcentaje de quinoa. Y principalmente la que mejor me ha resultado es la quinoa real negra, Uf, en vez de la roja y la blanca, porque es la que tiene algo más. tan increíble que te deja nutrientes para la fermentación, al punto que cuando ya estaba fermentada la cerveza, era salada. ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces ¡Qué la quinoa real Islay, negra claro! es a la que más potencial le veo. Y ya de ahí en adelante es hacer el blend, ¿no? La receta va a ser con cañagua. La cañagua te da notas más tiradas a la caña, por eso el nombre Ujú. también. Y son notas parecidas al ron. Y si eso tú le aumentas el trigo, la malta y el maíz, tienes una Muy combinación aromático. única de algo que ni siquiera lo he tenido que ahumar, pero ya va a ser complejo, ¿no? Y si a eso le Nos, sumas que va a ser el roble chiquitano y el proyecto de bodegas que tenemos pensado, vas a tener un whisky que va a ser un manjar, ¿no? Es eso va algo a que ser un poco a poco Bolivian estamos. Blend Grain. Claro, no llegaría a ser un blend porque haríamos la receta toda junta, mientras que un blend whisky va sacando de distintos barriles hasta encontrar la consistencia y de distintos productores, sino en realidad por ese lado tiene más en común con un bourbon, que el bourbon Ujú. por ley tiene que ser 51% o más de maíz y de ahí ya le puedes poner trigo, centeno, malta y lo que te dé la gana, pero nosotros estamos creando, en base a las normas internacionales para hacer whisky, estamos dándole un carácter único, ¿no? Entonces, tú pruebas Quilla y no lo puedes comparar con ninguna otra categoría porque es un whisky que no hay nada parecido, ¿no? Estábamos hablando de lo que hay en Perú y ese Black Whisky me parece un gran proyecto que están usando maíz morado, si no me equivoco, o maíz azul, Maíz pero lo morado, están sí. añejando en barricas usadas de bourbon. Mm. Entonces no está separándose completamente de lo que es un bourbon. ¿No? Claro. Va a seguir con las notas avellana y un poco a vainilla y todo, pero no va
completamente separarse de esa matriz de lo que es un bourbon. Una pregunta acá en Instagram y me dicen, ¿cuántos litros por trimestre más o menos produces? Eh, a ver. ¿Y cómo has penetrado el mercado contra tus benchmarks, contra tus marcas competencia? O sea, eh, ¿estás compitiendo ya con una marca y dejando un poco que algún bar o algún restaurante diga, ok, yo voy a trabajar con quilla y voy a dejar de usar la etiqueta negra? ¿Está pasando algo de eso o todavía falta que el consumidor empiece a exigir whisky boliviano? Es algo que estamos en proceso, si bien obviamente los volúmenes que nosotros producimos y vendemos no son ni una fracción de lo que se vende de Johnny Walker en especial, Johnny Walker etiqueta roja o negra, y es porque también ya tiene décadas de posicionamiento de marca, ¿no? Son whiskies que se venden solos, ¿no? Y al mismo tiempo el whisky escocés es algo que ya están con un chip en la cabeza de que, uy, es lujoso y si tomas ese whisky, eres exitoso y sabes de trago, ¿no? Cuando en realidad es el peor whisky que produce Escocia, ¿no? Si tú vas y compras un whisky small batch escocés, es algo que no nos alcanzaría la plata para pagar. Y eso es lo más comercial y lo más barato que han logrado encontrar la forma de mercadearlo para llevarlo al mundo, pero no es para nada el mejor whisky. Pero el problema es que nos comparan con eso por los precios que tenemos. Tenemos un precio cercano a la etiqueta roja, pero nuestra calidad es mucho mayor, ¿no? Dame No un es segundo, querosén como es. dame un segundo, por Claro, favor. Quiero traer una copa más, dame un segundo. pero para contestarte a ti, Gonzalo, sobre litros estamos produciendo por trimestre, cada lote lo hacemos de alrededor de 2.000 litros y no ha sido constante nuestra demanda, ¿no? Porque con este nuevo producto tenemos un poco más de un año en el mercado desde que lo hemos lanzado al mercado y estábamos creciendo bastante bien hasta que llegó primero la revolución de las pititas. Ahí se han estancado las ventas. Después pasó eso, teníamos fe en que diciembre iba a ser un gran mes. No fue el mejor, si bien ha tenido un gran levantamiento, no ha sido como lo que esperábamos. Enero ha mejorado un poco, febrero con el carnaval y ahora llega el coronavirus, ¿no? Entonces son golpes que estamos recibiendo, pero aún así estamos bien, o sea, vamos a salir de esto mejor, estamos mejorando en varias cosas y para seguir creciendo, ¿no? Para que un poco la gente entiende, ya que estás hablando del tema también, te estaba escuchando, ¿cuánto, mira, en Perú, para poner un ejemplo de alguien que está cerca, un productor que hace caña alta, que creo que es el que hace el black whisky, y tiene una serie de destilados, ha sacado un comunicado en el que, bueno, molesto obviamente con el gobierno, porque no los estaban tomando en cuenta. Igual son productores, por más que no produzcan vino o pisco, igual son productores dentro del Perú. ¿Cómo se están viendo y cómo tú crees que se van a ver afectados en los siguientes, en lo que resta del año que recién había empezado? Bueno, básicamente no es un futuro cercano bonito, porque obviamente se van a levantar algunos de la cuarentena, pero no van a haber fiestas, no van a haber bares y no van a haber nada por el estilo en un corto plazo, ¿no? Estamos nosotros viendo esta crisis como una oportunidad para desarrollar mejor algunas cosas que no las estábamos haciendo y para que cuando el mercado se regularice, poder volver con todo, ¿no? Mientras tanto, vamos a estar haciendo este tipo de live streamings, vamos a estar compartiendo coctelería y sobre todo
La idea es madurar al cliente porque no nos interesa a la gente que se compre una botella para tomársela y emborracharse ese momento. La idea es, nuestros clientes son personas que saben tomar y que pueden tomar un whisky sin emborracharse o pueden hacerse un cóctel, invitar un cóctel a sus invitados y disfrutar eso, ¿no? Porque el consumidor que busca el volumen puede buscar etiqueta roja y va a estar feliz y claramente no es nuestro segmento al que apuntamos, ¿no? Nosotros tenemos un poco más de valores y no estamos apuntando a la borrachera, ¿no? Porque eso es dar un golpe bajo. Si estuviéramos haciendo eso, estaríamos haciendo otro trago, no whisky. Bastante fuerte lo que dices, pero es bueno para que el consumidor encuentre un camino y empiece a buscar un producto con esencia y con espíritu que pueda llegar a lo que ellos más les guste. Tengo una pregunta más, me dicen cuál es su mercado que más consume, on-trade o off-trade, retail o bares o restaurantes, y por ende, ¿cuál es el mercado que más consume? O sea, de esos dos canales de distribución, ¿en dónde estás vendiendo más hoy en día? Donde más sale es licorería y supermercados, ¿no? Y eso es que eso nos indica que nuestros clientes ya tienen cariño a Quilla y tienen la iniciativa de ir, buscarlo y llevarse una caja de nuestro producto, ¿no? Poco a poco estamos entrando más a bares y ofreciendo más coctelería, pero es algo que nos toma tiempo, ¿no? Porque tenemos que hacer coctelería para cada local, hacer que capacitar a las personas, porque en cada barra tienen distintos insumos, distintas herramientas y distintos conceptos de barra. Entonces tenemos que trabajarlo bastante lento y aterrizarlo bien y darles la mejor propuesta. Pero por el momento nuestros mejores clientes han sido directamente puntos de venta como son licorerías y supermercados, ¿no? Me dijiste que íbamos a hacer coctelería, te ibas a animar a hacer un par de cócteles. Ah, claro. Bueno, Uy, mi entonces, celular para la gente acaba que de está morir. conectada, ¿tú qué, tú qué? Mi celular se acaba de apagar, así que lo de Instagram se murió por un rato. Y eso que lo A ver, estaba cargando, pero acaba de morir, así que... trata de Sí, cargarlo no, está para... conectado y todo, A ver, pero creo que se mandó vamos a mucha... esperar unos minutos mientras Fernando se reconecta. Se le ha ido la conexión, está con un poco de problemas de conexión y justamente se va a cortar la transmisión ahorita en Instagram, quedan 20 segunditos. Recordarles que estamos con Fernando Marín de Quilla Whisky desde La Paz, el primer whisky boliviano, así que se corta y volvemos en un segundo con la transmisión de Instagram. No se vayan, no se vayan, así que reconéctense, ahorita nos van a volver a ver conectados. Mientras él prepara todo para ir a la coctelería. Avísame cuando encienda tu celu para... Voy a ir a buscar un cargador más potente Ah, ya, ya. mientras sigue cargando un poco, pero Ya, para no tener el mismo problema. bien. Puedes ver aquí atrás, Sí, tengo, sí, sí, tienes tus juguetitos, Noily Pratt, tienes Jack, exacto, creo que lo de arriba es una grapa. tengo cosas que a veces me arrepiento de haberlas abierto, de cuando he visto cuánto valían, ¿no? Que Sí. cosas que me he sacado de la herencia del abuelo, unos Ah, coñacs ahí increíbles, pero igual es parte al final es lo que me gusta, ¿no? sí, de hecho, ya Ya, vamos a empezar cuando quieras entonces. ya podemos retomar. Conéctate, yo ya estoy en Instagram. Vamos a empezar con la parte de coctelería. En unos minutos se está conectando Fernando de nuevamente ya para ir a la coctelería en casa. Todo lo que puedes hacer con el whisky Kida desde tu casa, porque la idea justamente de esto es que sea fácil para todos. Hoy en día tal vez no vas a encontrar tu bar favorito abierto, no vas a encontrar tu restaurante favorito abierto, pero lo que sí puedes hacer es hacerlo en casa. Entonces, para que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de quilla, whisky en casa, ya que ya hablamos de la producción, de las barricas que están utilizando y de todo el trabajo que están haciendo,
Vamos a ir ahora con la parte de coctelería con Fernando Marín desde La Paz, maestro destilero de Quilla Whisky, el primer whisky boliviano que se hace con destilación de la chicha. Hoy en día están trabajando de esa forma y se vienen proyectos nuevos, barricas nuevas, quinoa, destilación de quinoa, así que vamos a empezar. Los que quieran, ya saben que estos videos los pueden encontrar en YouTube, en el canal de YouTube que se llama Epicuristas by B grande Y, B labial Y, Felipe Chilet, que es mi apellido, Epicuristas by Felipe Chilet. Esto queda grabado para que lo puedan volver a ver si es que se perdieron alguna parte de la entrevista o si es que quieren repasar los cócteles el día de hoy. Y me pueden seguir en mi cuenta de Instagram también, @fchilet_som, FCHILET, como Chile, pero con T al final, _SOMM, de sommelier, SOM. Fchilet, _SOM. Entonces vamos con la parte de cócteles. Fernando, ¿cómo estás? ¿Con qué quieres empezar? Bueno, dado que con la cuarentena está bastante limitado todo lo que es insumos, voy a hacer uno de los cócteles que más me gusta, que ha preparado una de nuestras embajadores. Tenemos dos embajadores de marca, ¿no? A nivel Bolivia. Y uno es Ray Tapia y la otra es Cami Cerda. Los deben conocer los que están en la movida de bartenders y todo lo que es coctelería. Y con los ingredientes que tengo, el que puedo hacer y que es uno de mis favoritos es una versión boliviana del Boulevardier, ¿no? Es Súper. la receta de Cami, que diferimos del clásico Boulevardier, que es con 1 onza de whisky, 1 onza de algún bitter y 1 onza de vermouth, donde nosotros estamos haciendo todo con ingredientes bolivianos. Entonces, básicamente estamos utilizando cocalero, estamos utilizando hierba santa y estamos utilizando quilla. No, en un vaso whiskero lo que estamos haciendo es poner esta receta que es mi favorita, lleva 3/4 de onza de quilla, Uh-huh. que aquí lo estoy poniendo. Ah, ya te has comprado Jigger y todo. Ah, no, pues yo ya tengo mi bar profesional aquí en la oficina. Y además que Bien. igual un buen dato es que en la empresa tiene la representación de Cocktail Kingdom para Bolivia. Entonces, todos ¿Quién, los que son tú? bartenders, Cocktail Kingdom, son uno de ¿Tú los estás mejores. trayendo Cocktail Kingdom? Tenemos la representación para Bolivia, así Brother, que, me han tirado mi cucharilla. Te la voy a comprar. Tengo una cucharilla de 30 centímetros, Cocktail Kingdom. Y de hecho, todas mis cosas son Cocktail Kingdom. Y no te miento, espérate. bueno, aquí está mi jigger, igual es Cocktail Kingdom. Y bueno, básicamente le meto 3/4 de onza de quilla, 1 onza de vermouth, hierba santa y media onza de cocalero, ¿no? Que es un licor bastante Ahí está, aromático, Fernando, para que bastante no digas, fuerte. ¿ah? Ah, esta, Y buena. no sé si se Ah, ve bien gran ahí. jigger, igual. Claro, claro. Uy, ya, genial. Entonces, eso, miren, para toda la gente, y yo creo que muy pronto vamos a poder tener en Tarija también tus productos a través de la tienda de la estación Wine para tener productos para bar para la gente. Pronto van a poder tener productos para bar para comprar, para poder hacerse estos cócteles en su casa. Entonces, es muy interesante tener estas herramientas de coctelería que tú ves en un bar para que cuando lleguen tus amigos puedas sacar tus herramientas a la mesa y hacer cosas mucho más bonitas. Claro, y dejando de lado eso, ¿no? Las cosas Cocktail Kingdom son obras de arte, ya Calidad. no son. O sea, pueden ver aquí la diferencia entre un jigger sin marca, que es una lata cualquiera, no tiene nada de carácter, son dos Dos latas cosas pegadas. unidas. Y aquí tienes un Jigger Cocktail Kingdom que tiene mucho, es
un material mucho más duro, es mucho más cómodo para No se trabajar, rompe, para que tengan una no se idea. rompe con nada. Yo esto lo tengo Y ese hace 6 está años. pensado para trabajar así en los horarios duros que trabaja un Cash. bartender, ¿no? Es lo más fino. Sí, sí. Puta, perdón, te voy a comprar, perdón a todos, es que me molesto cuando me acuerdo que se han tirado mi cucharilla, señores, perdón. Vamos a hablar cuando termine esto. Claro, sí, pues al final todos los que son bartenders, esta es su herramienta de trabajo, ¿no? Todo Así es. esto, y deben estar cansados de comprar exprimidores que no sirven, cucharas que no tienen buen diseño, jiggers que no son bien diseñados para poder trabajar bien y cómodos, y que al final todo eso se desgasta. Las cosas Cocktail Kingdom son las cosas más Eternas. finas, ¿no? Sí, y el que quiera hacer coctelería en casa, compre Cocktail Kingdom, se los súper recomiendo. Así que van a tener un buen producto que les va a durar toda la vida. Y aparte, cuando lleguen tus amigos, vas a poder presumirlos porque son muy lindos. Y los diseños son muy lindos. Exacto. 3/4 de onza de quilla, 3/4 de onza de vermut roso o blanco. ¿Usaste amazónico o Rosso. andino? Son 3/4 de quilla, 1 onza de vermut, hierba santa rosso y media onza de cocalero. Y esa es la receta que hizo Cami, que es algo espectacular, ¿no? Es algo que me encanta. Es una versión boliviana del Boulevardier. Yo le digo Bolivardier, ¿no? Bolivardier. ¿Me dijiste el cocalero cuánto era? Media onza. Media onza. Para que tengan una idea que es un boulevardier, ya, denme un segundo, voy a anotar la receta para después ver la forma de hacer un videíto de Instagram TV y subirlo para que todos lo tengan y conozcan el cóctel. ¿Lo hiciste para que la gente lo vea? ¿Es el que estás tomando? Exacto. Estaba preparando, solo que es difícil con 2 cámaras, ¿no? Apuntarle a lo que estoy haciendo. Para que todos tengan una idea, el Boulevardier nace de el Manhattan y el Negroni. ¿Ok? El Negroni es un cóctel que básicamente es 3/4 onzas de Campari, 3/4 onzas de gin y 3/4 de onza de vermut rosso, normalmente vermut rosso italiano. En el caso del Manhattan, la receta que yo manejo y que yo prefiero hacer es 1,5, porque me gusta el Manhattan y la expresión del whisky, es 1,5 de vermut rosso y 11,5 de bourbon. Se usa bourbon en el caso del Manhattan, pero también puedes usar un single malt o también puedes usar un Scotch blend sin ningún problema. La mezcla de estos dos cócteles origina el Boulevardier, que es básicamente quitarle el gin al Negroni y poner whisky. Y en este caso quitan el Negroni y utilizan un bitter sweet, que es el cocalero. Enseñan a la gente la botella de cocalero porque muchos no la conocen. Y cocalero es otro gran producto que produce Bolivia hace una buena cantidad de años y que es un destilado de la base del gin, pero que además de esa base del gin, la República que conocen, tiene una infusión de hojas de coca y es dulce, es muy, muy rico. Y para coctelería, para bajativo, es genial. Si lo quieres tener solamente en tu casa, como una botella en casa para invitar a los amigos, un shot frío de cocalero como bajativo queda perfecto. Exacto. Y otro productazo de Master Blends es El vermut. hierba santa vermouth, que me encanta. Es algo que yo lo tomo puro, a veces me antojo, o inclusive su vermouth blanco, ¿no? El blanco es algo espectacular. Sí, ambos productos son muy, muy interesantes. ¿Tienes algún otro cóctel por ahí o alguna otra receta? Claro, acabaré este y preparamos uno más. Dale. Hablando del tema de cócteles, ya que estamos en cócteles, ¿cómo ha sido la aceptación o cómo tú has visto el crecimiento de la coctelería en los últimos 5 años en Bolivia? Yo creo que no solamente ha habido un crecimiento de coctelería, sino que los bares están apostando por coctelería. Yo lo que sí creo es que falta mucha capacitación por parte del bartender. Le falta que él se interese más en investigar más, porque crear cócteles es otro proceso. Tienes que conocer Ujú. un poquito al destilado, tienes que ir a la parte organoléptica del producto para crear.
Pero, Exacto. ¿cómo tú has visto el proceso desde Quilla? Últimamente he notado que tenemos un surgimiento de la coctelería, ha surgido demasiado. Tenemos grandes personajes, que varios están aquí presentes, ya sea en Instagram o en Zoom, Ah, mira. que están aportando a este movimiento. Estamos como que sacando con orgullo lo que tenemos acá. No se están limitando a productos extranjeros, sino están utilizando productos nacionales y están utilizando insumos nacionales y se están saliendo de lo que es la coctelería clásica, que si bien la coctelería clásica por algo es considerada clásica y es muy buena, tenemos que darle un giro, ¿no? Tenemos que darle un giro para lo que estamos haciendo en Bolivia y se complementa a la perfección con lo que ya los productores de destilados y de macerados y de licores estamos haciendo. Necesitamos ese apoyo de los bartenders en Bolivia para que siga creciendo esta movida, ¿no? Es algo que hace 10 años, si tú pensabas que en alcohol de Bolivia, solo considerabas el Singani, ¿no? Pero hoy ya tenemos bebidas como ser el Gin La República con todas sus variedades. Tienes el vodka 1825, ahora tienes quilla, tienes cocalero, tienes los vermuts hierba santa, tienes el ghost cake. Cada vez tenemos una mejor oferta de productos premium que están bien hechos en Bolivia. Y ya no son los alcoholes que te envenenaban, que era lo único que se producía en Bolivia, aparte dejando de lado el Singani, ¿no? Que el Singani sí es un gran destilado, pero ya hay un resurgimiento de identidad, ¿no? Que estamos utilizando lo que tenemos en Bolivia y no estamos imitando lo que ya existe. Sí, eso es muy cierto. Se está tratando de aprovechar el producto boliviano para hacer mejores cosas. Me preguntan si el vermut dulce o seco, en el caso de las dos presentaciones de Yerba Santa, que es el vermut boliviano, ambos son de corte dulce, pero se está viniendo un dry. Se está viniendo un dry muy pronto, pero ambos son muy ricos. Ahora, hay que puntualizar, para la gente que ya trabaja en bar, y para los que no también, que quieren hacer un cóctel en su casa. Si te gusta, por ejemplo, el Negroni, y quieres trabajarlo con vermut yerba santa, tienes que tener cuidado en el onzaje, en la cantidad, porque un Negroni se suele hacer con un vermut rosso estilo italiano, y el vermut rosso estilo italiano no, es un poquito más seco y más cítrico. En este caso es cítrico, pero es un poco más dulce, entonces tienes que empezar a jugar con los sabores. De repente para coctelería de autor te sirve bastante, se puede trabajar, pero es ir viéndole la vuelta de rosca, el punto en el que puedas reemplazar ese producto o hacerlo con el producto boliviano de manera que calcen los sabores y conjugue el producto final que tú estás buscando, ¿no? Eh, con Quilla, dirías hoy en día que se puede pensar ya en vaso con hielo, copa parada, para el que le gusta el whisky todavía no se anima a la coctelería, porque ese es el consumidor más duro. Claro, la cosa es que tiene que ser un consumidor que tenga la mente abierta para considerar nuevos perfiles de sabor en un whisky y que, porque hay mucha gente que piensa que solo el scotch es whisky y el resto no, cuando en realidad, como hablábamos al principio, whisky es una categoría igual de amplia que vino, ¿no? Y tienes un mundo de opciones y de alternativas dentro de ese universo. Y ahora con Kill ya estamos creando una nueva característica, un nuevo estilo de whisky. Si tú consideras eso, tú consideras que es añejado en el clima del altiplano, es destilado en la altura, todo eso, todos esos factores influyen en el sabor que tiene quilla, cuentan la historia. El quilla que tú saboreas te cuenta la historia del lugar donde ha sido hecho y de los ingredientes que tiene. Entonces nunca vamos a poder imitar un whisky escocés porque simplemente no estamos en Escocia, no tenemos el clima de Escocia y no tenemos los ingredientes ni las máquinas, porque simplemente vamos por otro lado, ¿no? La destilación en altura es parte de lo que es quilla, el roble chiquitano, la velocidad a la que la destilamos. Los ingredientes que crecen en Bolivia no van a crecer de igual forma en otras partes. Entonces, hacer whisky es un arte en el que tú vas
metiendo más fichas con un rompecabezas hasta que tienes una obra terminada que nunca va a ser replicada en ninguna otra parte del mundo, porque las condiciones que tenemos, el clima del altiplano con las fluctuaciones, días tan calientes y noches tan frías, la sequedad, todos esos factores influyen en la singularidad que tiene Quilla hoy, ¿no? Entonces, una vez que tú puedes apreciar eso, entiendes por qué no lo puedes comparar con otros whiskies. Ujú. Eso es muy cierto. Toda se unió. Creo que es el restaurante de La Paz. Toga, Rubén, Sí, ¿qué haces? Compartimos una cena juntos en Sucre de Humiel hace mucho tiempo. No me acuerdo por lo de Toda. Fue genial. saludos Rubencho. Saludos, Rubén. Te molestamos con el siguiente cóctel, te vas a rechupar en un ratito. A ver, claro, hay que aprovechar la cuarentena, ¿no? Hay que aprovechar la cuarentena. Todos estos cócteles los puedes hacer en tu casa, ves las recetas son muy fáciles, es comprar las botellas y hacer un buen hielo. ¿Qué te puedo recomendar para el hielo? Conseguir una cubetera que solamente uses para hielo de cócteles. Hierve el agua. Hierve el agua y ponelo a congelar para que ese hielo sea un poquito más cristalino. Normalmente ese hielo ya está listo en 2 horas o hasta 4 horas, depende de la fuerza de tu congelador, pero el hervir el agua ayuda mucho para que sea un hielo mucho más cristalino y más puro, y el agua que estés agregando a tu cóctel sea de mucha mejor calidad. Ahora, si quieres ir un poco más allá, compras agua mineral o agua ya procesada para hacer el hielo de los cócteles y que el sabor no cambie, porque aunque no lo creas, abrir el grifo y agregar ese hielo cambia los sabores, porque acuérdate que tienes cloro y demás productos con los que limpian el agua para que sea potable. Entonces, para evitar eso, te puedes comprar una botella de agua solamente para hacer hielos para la coctelería y sorprender a tus amigos en casa, que eso también es bueno hoy en día, que ahora las cosas se van a hacer tal vez un poco más en casa que afuera. Pero eso no quiere decir que tenemos que dejar de confiar en nuestros restaurantes favoritos y en nuestros bares favoritos. Tenemos que volver a ir. Yo sé que va a ser una época complicada el volver, pero tenemos que poco a poco ir aprovechando el proceso. Estamos con la segunda, creo, ya estás con los ingredientes por ahí. Sí, bueno, para el segundo, igual, dado que no tengo ingredientes frescos a la mano ni nada, estoy haciendo mis variaciones, ya sean mías o de alguno de mis embajadores, de cócteles clásicos, ¿no? El primero era un Boulevardier versión boliviana y el segundo es un Dry Martini, ¿no? Digo, Dry Manhattan, perdón, Dry Dry Manhattan, Manhattan. que es básicamente como preparas un Manhattan clásico que es con un bourbon y vermouth rosso, solo que nosotros estamos dándole la variación, usamos en vez de un bourbon, estamos utilizando 2 onzas de quilla y 1 onza de un vermouth seco, que sea blanco, como sea el Noilly Prat o un Martini Bien, clásico, ¿no? bien, Noilly bien. Prat es un gran producto, pero me Noilly cuesta Prat, conseguirlo. sí, deberías importarlo en algún momento. Noilly Prat, para que todos los que están en el mundo de la coctelería tengan una idea, es el primer vermouth francés, si mal no recuerdo. De hecho, los franceses, junto con Noilly Prat, compiten por quién creó el vermouth en el mundo. El francés dice que el vermouth nació en Francia y nace supuestamente con Noilly Prat, y el italiano defiende al vermouth como un producto italiano a través de la marca Carpano, que es la más, o hay una botella de Carpano que se llama Antica Fórmula, que se diría que ese es el vermouth más antiguo del mundo, o la primera versión de vermouth más antigua del mundo, y se supone de hecho que el primer Negroni en el mundo se tendría que haber hecho con vermouth Antica Fórmula, Campari y Gin Gordons en Italia, en un bar que se llamaba Casoni, en Italia, en Milano, si mal no recuerdo. 2 onzas de quilla, ¿y cuánto dijiste de dry vermouth? Una. 1 onza.
Es un Bien. cóctel bastante fuerte, ¿no? Efectivo, pero de los que son para degustar. Obviamente aquí con mis jiggers de Cocktail Kingdom. Cocktail Kingdom preparamos Ah, no, 2 onzas, por el cherry me vas a tener que una mandar onza una. yo empiezo de lo más barato a lo más caro cuando hago mi coctelería en el caso de Ya. los insumos. Entonces aquí vino el Prat, una onza. Una onza de Noilly Prat o Dry Vermouth, que lo puedes encontrar en Martini, que lo puedes encontrar en Shinzano y muy Claro, pronto en Martini Yerba es la Santa. marca más comercial, Cinzano la segunda quizás, ¿no? O Yo al les revés. recomendaría Shinzano. Bueno, usen la que quieran. Me gusta más Shinzano, pero usen la que quieran. La cosa es que sea un dry y cuando Yerba Santa saque su dry, Va a ese va a ser ser muy interesante. El top of No, mind. si quieren le pueden aumentar 2 chorros de angostura bitter, que es otro factor de la coctelería básico. Hoy no tengo, se me ha acabado. Si no, si tuviera también estaría preparando un old fashioned, pero yo soy bastante clásico cuando tomo un cóctel para degustarlo, ¿no? Pero es bastante simple, o sea, Y solo es mezclar en, 2 ingredientes. en vaso Vino de tinto. whisky, no en copa cóctel o en copa cóctel. Yo lo tomo en un whiskero, pero dado que es un dry, que se llama un dry Manhattan, debería ser una copa Una la copa copa de, cóctel. ajá, lastimosamente no tengo en mi bar, así que, Cóctel Quinto no te vende copas cóctel. vende, pero no he pedido vasos, la verdad. Cocktail Kingdom tiene cosas muy lindas. Los aficionados que van a empezar a hacer coctelería en su casa, me vas a dejar tus datos, Fernando, para compartirlos también en redes y que la gente pueda comprar. Y los que están conectando a través de @la estación wine, pronto también van a poder encontrar herramientas de bar para que puedas hacer cosas en tu casa de la marca Cocktail Kingdom, que es una de las mejores marcas, si no es la mejor marca del mundo, como esa no hay dos. Así que vas a tener las mejores herramientas en casa, no solamente para que presumas de que tienes buenas herramientas, sino para que presumas de que haces ricos cócteles a tus amigos cuando vayan a la casa. Entonces tenemos estas dos recetas con quilla, whisky. La primera es un Boulevardier, una reversión del Boulevardier. Ya expliqué que el Boulevardier es un cóctel que proviene por una parte del Manhattan y por otra parte del Negroni. Son 3/4 de onza de quilla, que vendrían a ser 45 mililitros de quilla, una onza de hierba santa rosso, amazónico, que vendría a ser 60 mililitros, y media onza de coca lero, que es un licor de coca que estamos produciendo en Bolivia hace mucho tiempo y que es genial como un bajativo, pero también para coctelería, media onza, que serían 30 mililitros. Lo refrescan en un vaso X, largo de preferencia, con hielo, unos 15 segundos, máximo 20, y lo pasan a otro vaso whiskero con un hielo grande. Siempre traten de usar para coctelería ese tipo hielos grandes. ¿Por qué? Porque generan menos dilución y vas a obtener más sabor. Ahora, en el caso de ese Boulevardier en específico, sí te diría que uses los hielos de las cubiteras chicas. ¿Por qué? Porque necesitas un poco de dilución para ir disfrutándolo en el tiempo. Es como el Negroni. Me preguntaban si podían usar agua de botellón de 20 litros. Sí, porque es agua tratada. Es agua que se ha tratado para el consumo, entonces la puedes utilizar para hacer tus cubos de hielo en casa y que queden de mejor manera. Ese es el primer cóctel. Por ahí yo lo que te puedo recomendar es que una piel de pomelo o de naranja le iría bien, o una rodaja delgada de naranja o pomelo para adornar y para aportar parte cítrica. El segundo cóctel que tenemos es el Quilla Dry Manhattan, de repente sería el nombre. Tenemos 2 onzas de Quilla Whisky y 1 onza de Dry Vermouth, que puede ser Martini o que puede ser Shinzano, cualquiera de las marcas. Si puedes conseguirte Noilly Prat como lo tiene Fernando, genial. Igual los refrescas en un vaso con algo de hielo, unos 15, 20 segundos máximo, y lo Y pasas lo a otro sirves vaso. en una copa coctelera, ¿no? Una copa cóctel sin hielo. Sin hielo. Sin Este hielo. cóctel sí va sin hielo. Entonces la dilución tiene que ser un poco más en el primer refrescado. La próxima, vamos a ver si esta semana ya podemos lanzar un video con los procesos del cóctel para que veas qué cosa es un refrescado, qué cosa es un batido. Y el domingo vamos a estar haciendo cócteles con Daniel Estremadoiro
para que la gente aprenda técnicas de coctelería y pueda llevar esto a su casa y hacer mejor sus cócteles. Así que la idea es un poco enseñarle también a la gente un poco de coctelería y de cosas que ya puede empezar a hacer en casa de manera más fácil. Fernando, qué genial que estés yendo a Cocktail Kingdom, de verdad que no tenía idea, pero es una buena noticia para los consumidores tener Cocktail Kingdom ya en Bolivia con representación. ¿Estás trayendo humidificadores? O sea, la idea es que ya tengo la representación hace unos 2 meses, tengo que acumular un pedido, ¿no? Estoy pensando qué es lo que tengo que pedir estoy viendo qué productos, ¿no? Ya sean jiggers, cucharas, shakers, strainers, hay tanta variedad, hay vasos inclusive, tienen exactamente de todo tipo, ¿no? Y hay unas cucharas que te volverían loco, Sí, sí, dado que has sí. perdido la tuya. Perdón, es que me da una pena, así, no sé quién se la Exprimidores, esa tira. es la peor. Hay unos Eso exprimidores muy nunca he lindos. conseguido un buen exprimidor en Bolivia, es Yo algo tengo que... uno de México que es de acero. Esos son los mejores, pero son los más difíciles de conseguir. Y Cocktail Kingdom justamente tiene esos materiales y tiene una cerámica que es durísima, además, que también es muy buena y muy higiénica para el bar. Exacto, exacto. O sea, hemos buscado lo mejor que se podía encontrar y ojalá eventualmente pueda llegar con la marca de quilla ya grabada, ¿no? Eso sería genial, tener en la base de la cucharilla que diga Kira, sería Claro, o en tu jigger que esté la flor de quilla o lo que sea, eso es a lo que flor de apuntamos. Jigger. Poco a poco, tenemos que, por suerte es un movimiento que está creciendo y al final los bartenders son los que velan por estas marcas nacionales, así que también hay que Hay estar que ponerle dándoles, onda. ajá, y tienen que tener las herramientas para seguir haciendo ese trabajo que vienen haciendo hace Exacto. tanto tiempo. No sé si en Instagram alguien tiene una pregunta, como para ir terminando con Fernando esta noche de whisky y cócteles que hemos compartido. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer ahora para poder hacerla en vivo a Fernando. Bueno, entre que demoran. Y los que están en Zoom también, si tienen una pregunta, la pueden ir escribiendo el chat para poder responderla ya mismo. Mientras tanto, lugares de distribución en La Paz, me pregunta Carla Molina. Carla Molina es sommelier, de hecho. Lugares de distribución en La Paz o dónde lo pueden encontrar más rápido. Supongo que a nivel Bueno, nuestro distributivo. distribuidor a nivel nacional es la empresa Ibiza y gracias a ellos tenemos presencia en todos los departamentos. En La Paz puedes encontrar quilla en los supermercados Hipermaxi, ¿qué tal? También estamos en Delicor, en el mercado de Achumani, e inclusive ya estamos con mayoristas en la Manco Cápac, ¿no? También Wow, tenemos licorerías en San Pedro, que si no me equivoco es la Cava de Vinos, y licorería Amparo, si no me equivoco. Esos son nuestros puntos de venta, ¿no? Que son los que más volumen nos han estado dando a nivel ¿de nacional licor también. estás? ¿Perdón? ¿De licor? Claro, estamos en Delicor. Estamos en Bien, Delicor tanto en La Paz como en Santa Cruz. bien, bien, perfecto, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, yo tengo que agradecerte, Fer, por la buena onda de haber Bien, gracias a aceptado. ti, Feli. Gran iniciativa. Y Gracias. aprovechar a los que quieran saber un poco más sobre lo que estamos haciendo, la historia y todo. El jueves tenemos otro live streaming ya específicamente con un influencer de whisky de Argentina. Bien. Así que vamos a estar compartiendo en las redes toda la información para que los que todavía tengan dudas o quieran aprender un poco más, no solo de quilla, sino del whisky en general, vamos a tener una buena conversación con este influencer, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Quién es, ¿Vos a ver? Se llama Jorge, lo pueden encontrar como Whisky Argentina en Instagram y también tiene su canal. Se conectó a Instagram hace un rato, a este vivo. Estaba, sí, estaba, no sé Sí. si sigue, pero con él
hace poco hemos empezado a mantener contacto y es una de las personas que vela por el whisky en el mundo, así que vamos a tener unas buenas conversaciones ya más aterrizadas en lo que es el whisky y cómo hemos llegado aquí ya, pero desde la óptica ya muy cerrada en lo que es whisky, ¿no? Mañana nosotros seremos vivo a las 19 horas igual y el día miércoles vamos a hablar de gin. Hemos hecho el esfuerzo de juntar a 3 productores de gin. Va a estar Gin La República, va a estar Ginca de Perú, eso bueno, hasta ahora está confirmado, y va a estar una marca de gin de Argentina. Así que vamos a hablar del gin en Latinoamérica. Va a estar bastante, bastante interesante. El día jueves también, enganchense a cualquiera. El día viernes, sábado. El día viernes no tenemos, no hacemos nada normalmente. Y el día domingo, que ya sería el ultimito, que vamos a hablar de coctelería, técnicas, vamos a hacer Collins, vamos a hacer Fizz y vamos a tocar coctelería Tiki. Así que vamos a estar ahí bien, bien, bien enganchados hablando de diferentes productos. Me están preguntando cuándo iré aquí de Estados Unidos, así que supongo que en tu próximo viaje harás esas negociaciones. eh, y nada, bueno, agradecerle a todos los que se han conectado el día de hoy. Recuerden que este video lo pueden encontrar en YouTube, en el canal Epicuristas, by Felipe Chilet, by es B labial, B grande Y, Epicuristas by Felipe Chilet, ahí pueden encontrar este video y todas las anteriores entrevistas que hemos tenido. Y bueno, me pueden seguir en Instagram a través de @fchilet, CHILT de taza, _som, SOMM, para lo que quieran, cualquier pregunta, duda, recetas, o lo que quieran, Aerofex, o lo que quieran encontrar, nos pueden seguir también por ahí. Fer, muchas gracias por tu tiempo, por la buena Gracias a ti, onda. Feli. Gracias a todos. Creo que no respondí, Amado, que estaba mandando saludos. Saludos, Amado. Y a todos los que no he respondido en su momento. Gracias por estar aquí y por dedicarle tiempo a esto, ¿no? Hay que seguir con este movimiento y bueno, pues hay varios actores para seguir apoyando. Sí, así es. Nos quedamos un ratito por Zoom, Fer, y bueno, yo Listo. me despido de la gente de Instagram. El día de mañana nos volvemos a ver a las 19 horas. En un rato van a ver la publicidad. Así que nos vemos mañana y tenemos toda esta semana que nos queda. Cuídense, no salgan de su casa. Y a disfrutar cócteles en casa. Ya pronto van a tener más opciones para disfrutar. Nos vemos. Chau, chau, Fer. Chau Chao, a todos, chao. Nos Liris. vemos. Chao. Gracias. Ya. Súper. Listo. Va.